¿Qué tal? Buenas noches. Los estoy saludando desde Berlín, en donde los próximos 3 días tendré una serie de reuniones con expertos de varios países del mundo con relación al tema del derecho energético y donde también hablaremos un poco de los cambios que han ocurrido en nuestro país, en nuestra constitución y que ustedes ahora conocen muy bien y los que deberán ocurrir en la legislación secundaria. Y justamente de eso quiero hablar con ustedes esta vez. Como saben, estamos estudiando el módulo que se refiere al marco jurídico de los hidrocarburos. Lo que se refiere al marco jurídico del sector eléctrico será objeto del siguiente módulo a cargo del profesor Manuel Zamora. ¿Qué podemos concluir de todo esto que hemos analizado? Por cierto, hemos leído ya varios capítulos de mi libro sobre el derecho energético ambiental, que desafortunadamente está justo ahora en proceso de ajuste. Pronto estará la segunda edición ya con todos estos cambios, pero ustedes han podido leer varias cosas en estos materiales que hemos ido subiendo y que son los borradores de esta segunda edición. ¿Qué podemos concluir con relación específicamente a los hidrocarburos? Primero, la reforma constitucional de 2013 es una reforma que podemos calificar de simple, pero al mismo tiempo de trascendente. Simple porque incorpora a la Carta Magna muy pocas cosas que no estaban ya incorporadas antes en algún momento de la historia, pero trascendente porque constituye la culminación de un proceso que se inició con las primeras reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo y que fueron permitiendo poco a poco la participación privada en este sector de los hidrocarburos. En 2008 recordemos que se permitieron los contratos de servicios múltiples que hacen factible que prácticamente cualquiera de las actividades monopolizadas pueda ya desde ese entonces ser conducida por particulares, pero decía trascendente porque con esta reforma se finaliza precisamente ese proceso. Los nuevos textos de los artículos 25, 27 y 28 establecen principios o los principios fundamentales que rigen la materia que nos ocupa. ¿Cuáles son? En primer lugar, la propiedad de la nación sobre los recursos hidrocarburos cambia. Ahora se limita exclusivamente a los que se encuentren en el subsuelo. Una vez que los hidrocarburos salen del subsuelo, pueden ser objeto de propiedad privada. Será una situación muy similar a la que ya ocurre en materia de aguas nacionales, es decir, el recurso en su fuente es nacional, pero una vez que sale de ahí ya no lo es. En segundo lugar, en monopolio público sobre las actividades que integran la industria petrolera, se reduce exclusivamente a la exploración y explotación de hidrocarburos. Así lo dice la Constitución, a diferencia de lo que ocurría anteriormente, en donde la Ley de 58, a través del concepto de industria petrolera, ampliaba muchísimo este monopolio. Y sin embargo, a pesar de que ahora este monopolio se reduce a la exploración y explotación, sin embargo, se permite que estas actividades se llevan a cabo a través de particulares. En efecto, y en tercer lugar, se mantiene la prohibición de otorgar concesiones para la explotación y exploración de hidrocarburos, pero se permite la celebración de diversos tipos de contratos que ustedes ya lo vieron en el texto. En el fondo son tanto los contratos de riesgo de los años 40 como los contratos de servicios múltiples del año 2008, como los nuevos contratos de utilidad compartida que, aunque se llamen contratos, no son otra cosa más que simples y llanas concesiones. De tal manera que hay una pequeña trampa en la Constitución. En cuarto lugar, aunque no es el tema que quiero tocar, en materia de electricidad ya solo se consideran como estratégicas las actividades de planeación y control del sistema eléctrico, así como los servicios de transmisión y distribución de energía eléctrica. Igual que en el caso del petróleo, se reduce mucho el ámbito del monopolio público. En quinto lugar, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos
se elevan a rango constitucional, se les da autonomía, se convierten en órganos de regulación. No es que eso no lo hicieran antes, pero ahora lo dice claramente la Constitución. En sexto lugar, se crea un fideicomiso público llamado Fondo Mexicano para la Estabilización y Desarrollo, cuyo objeto es recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las rentas petroleras. Eso quiere decir que Pemex ya no es el que maneja la renta petrolera, ya no tendrá por qué Pemex seguir grabado con tantos impuestos, aunque este año todavía sí aparece en la ley de ingresos, en el próximo obviamente no será así, porque Pemex ya no administra la renta petrolera, simplemente es un jugador más en un mercado de exploración y explotación competido. Por lo mismo, y en séptimo lugar, Pemex, al igual que CFE, se transformará en una empresa productiva del Estado, ya no en el titular de un monopolio, sino en una empresa que tendrá que competir y demostrar que tiene capacidad técnica, que tiene capacidad financiera para poder competir con otros actores que también podrán explorar y explotar los hidrocarburos en el subsuelo. En octavo lugar, se crean los Centros Nacionales de Control de Gas y de Control de Energía como nuevos brazos del Estado mexicano para el control de una parte importante del nuevo sector energético, abierto y competido. En noveno lugar, la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución está complementada y ampliada por una serie de artículos transitorios del decreto correspondiente, que hacen que, aunque se requiera una legislación secundaria para implementar la reforma, eso no sea realmente urgente. Ya los artículos transitorios están regulando el nuevo sector energético. Y eso me lleva a lo siguiente. En el caso de los hidrocarburos, la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo está abrogada. ¿Por qué está abrogada? Porque ya no tiene fundamento constitucional, porque contradice a lo que dice ahora la Constitución y porque los artículos transitorios dicen lo que deberá señalar la nueva ley que en la materia se expida y de hecho regulan ya esos aspectos. Por lo tanto, aunque la legislación ya no se emitió en tiempo, recordemos que según nuestras lecturas había un plazo de 4 meses para emitir una nueva ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo y ese plazo ya venció. Aunque haya sido así, eso realmente no es un problema. Tampoco tendremos un problema de que el Poder Legislativo quiera cambiar el sentido de la reforma acordada por el Poder Constituyente Permanente, ¿no? Porque el Poder Constituyente Permanente se erigió en poder legislativo y emitió legislación secundaria a través de artículos transitorios. Es cuestionable, ya lo vimos en el artículo que subimos a la página sobre el tema de la naturaleza jurídica de los artículos transitorios, pero también lo vimos en la jurisprudencia, vemos cómo la Corte avala el hecho de que los artículos transitorios legislen, complementen una ley o una reforma, y en este caso legislen y complementen a la Constitución, haciendo que el poder constituyente permanente se rebaje al nivel de un legislador secundario. Sin embargo, hay cosas que no se legislaron, ni en los artículos 25, 27 y 28, ni en los transitorios, y que eran importantes, y que dieron de hecho fundamento a la necesidad de esta reforma. Uno, la regulación de la explotación del gas oil shale a través del método o de los métodos de perforación horizontal y fracturación que justificaron la reforma porque dijeron Pemex no tiene experiencia en esto y por eso se requiere abrir el sector. Sin embargo, ninguno de los preceptos de la reforma ni los transitorios se refiere a este tema. Y en segundo lugar, los yacimientos compartidos en el Golfo de México, que es otro de los temas importantes.